Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Continuamos hablando sobre el cristianismo. Ya hablamos de Jesús, que se le atribuye la fundación de la iglesia cristiana. También hablamos de el Jesús no conocido, que pues no es muy aceptada la filosofía o la historia alterna que se tiene, aparte de lo que la iglesia oficial anuncia. Pero también platicamos de que el cristianismo se tiene que estudiar en tres vertientes diferentes. Por ejemplo, Jesús, que se le atribuye la fundación de la iglesia misma y el libro sagrado, que en este caso es la Biblia. Porque no fuera necesario si realmente se practicara un cristianismo como se supone que se fundó al principio. Empecemos por hablar de la iglesia. Y la iglesia viene de una palabra que dice eclesia, que es un término griego, y que en sí quiere decir reunión de personas, asamblea de personas convocadas. Pero también hay debate porque cuando la palabra eclesia se utilizó, no estaba hablándose de algo religioso, no tenía ningún término religioso ni motivo religioso, porque era asamblea de personas importantes para decidir, tomar decisiones sobre la ciudad. En este caso, podemos decir que para no ofender a nadie, decíamos eclesia o asamblea o reunión de personas convocadas puede tener tres diferentes definiciones. Por ejemplo, la definición la judaica o iglesia es cuando se reúne el pueblo de Dios. Repitámoslo como está escrito. Pero la parte secular, que es la que inventó el término eclesia, no se refiere a un término religioso, no son reunión de personas que creen en un Dios, en una religión. Por eso se llama que es una definición secular. Y la segunda sería la judaica, que es la reunión del pueblo de Dios. Ahora, lo que nos interesa es la tercera definición, que habla de iglesia o eclesia. Es la reunión de personas convocadas por Jesús. Es la reunión de personas que creen, siguen y adoran a Jesús. Ahí se termina esa definición, es la que vamos a utilizar. Pero en sí, ¿cómo es la iglesia? ¿Qué historia tiene? Bueno, la iglesia en un principio se llamó iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva es la que supone que fundó Jesús y que fue una iglesia muy interesante o fue una reunión de personas interesantes, porque en ese momento fueron muy pocos años, la verdad, la iglesia primitiva. ¿Cuál es la característica? La iglesia primitiva se juntaban personas para convivir, para adorar, para cantar, recitar los textos que conocían, recordar a Jesús, resolver los problemas individuales de cada quien. Estaban pendientes de los problemas de cada quien y se ayudaban unos a otros, se amaban. Y la gente que no eran de la creencia, que no eran cristianos, criticaron mucho a estas reuniones y en ese momento era una secta realmente. Entonces las reuniones se tenían que hacer en lugares escondidos, a veces en cuevas, a veces en casas escondidas, en secreto, porque era una creencia perseguida en ese momento. Cuando llegó una evolución grande y entonces los cristianos fueron conocidos en Roma, algunas autoridades persiguieron a esta creencia y entonces echémosle la culpa al emperador, al romano principal, que era el que decía. Y en la historia se habla de Nerón, entre otros personajes que persiguieron al cristianismo, ¿no? Esa era la iglesia primitiva, la bonita, la generosa, donde todos se amaban, donde todos veían se ocupaban unos de otros, estaban pendientes del bienestar del grupo, aprendían, estudiaban lo que tenían a la mano, eran personas que se amaban los unos a los otros, como lo estableció Jesús, su maestro, su Dios, así estaba correcto. Con el tiempo, cuando vino Constantino y empezó políticamente a inventar algunas cosas, como es la aparición de la cruz en el cielo y luego permitir que la religión cristiana fuera oficial en Roma, confrontándose, enfrentándose, peleándose con las religiones gentiles, hablamos de dioses de otras religiones como es Apolo, otras creencias, se dijo que a partir de ese momento se aceptaría la religión cristiana como tal y cero pleitos, cero confrontaciones para que el reino perdurara. Hablamos de Roma, obviamente. Con el tiempo, ahora ustedes ya lo saben, con el tiempo, el cristianismo ocupó el lugar del César. Ahora hay un papa allá. Donde estaba sentado un César, ahora está sentado un papa. Entonces, lo que ellos lamentaban, lloraban y eran crucificados, perseguidos, lo echaban a los leones, todo eso que pasó, se olvidó y desapareció la iglesia primitiva.
Bueno, ¿y qué tiene de problemático esto de que haya desaparecido la iglesia primitiva? Bueno, porque la iglesia que están presentes hasta la fecha ya no es la misma. No es una iglesia, o sea, no es una reunión de personas que adore a Jesucristo. De hecho, evitan mencionarlo. Ustedes han leído los periódicos, ven el televisor, han visto películas, conocemos la historia de nuestro entorno. La iglesia primitiva no existe, pero existe la iglesia cristiana, que ustedes conocen. Hay edificios, hay reuniones. Se supone que hay partes en Occidente que es netamente cristiana. Luego entonces sí existe la iglesia, sí. Pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es? ¿Cómo está el cristianismo? Bueno, actualmente el cristianismo se aboca o se lee Apocalipsis 17 y ahí se menciona una mujer desde el 1, 3, 4 y 5, o 1, 2, 4 y 5 versículos. Naturalmente que quien lea esto con fines históricos, todos dicen que hablan de Roma, hablan sobre Roma, pero ahí van las características. ¿Qué dice? Que es una ramera, está en la Biblia, no lo estoy inventando, es una ramera que fornica con los reyes de la tierra, ahí va, que es viste de escarlata y que le gusta vestirse con mucho oro, con muchas piedras preciosas y plata, y que es la madre de todas las rameras. Eso es lo que dice en Apocalipsis 17. Ahora, dicen los defensores, no, es que está hablando de Roma. Bueno, ustedes y yo conocemos los libros de Roma, pero sí lo sabemos de que hay una iglesia, hay una reunión, hay una asamblea, hay un grupo de personas de donde salieron de todos los sabores. O sea, después de la reforma hicieron muchas denominaciones, muchas personas que siguieron una diferencia de un versículo, algunos con diferencia del vestuario, otros con diferencia del lugar donde se adora a Dios, y empezaron a ver X número de denominaciones, o sea, iglesias que no obedecían la iglesia oficial, la iglesia que se constituyó en su momento. Ya cada quien hizo una iglesia con diferente doctrina. Por eso, cuando hablamos de la madre de las rameras, quiere decir que la principal religión es la cristiana, y de ahí salieron todas las demás religiones que ustedes conocen. ¿Por qué escarlata? Bueno, ustedes saben que los oficiales religiosos actualmente, la religión oficial, le encanta vestir de rojo. Y aparte, y ustedes ya quisieran traer una medalla de esas que se cuelgan en esta parte, todo el oro. Martín Lutero, cuando se dio la primera vuelta para el papado, para el Vaticano, cuando se fue creyendo lo que él había estudiado en la Biblia, y vio cómo vestían los señores oficiales, exhibían la abundancia de oro, de plata, de piedras preciosas, como dice Apocalipsis, y él entendió el mensaje. Él dijo, esto no es, así no es. Conozco mucha gente muriéndose de hambre, y este ropaje, yo creo que si vendo la ropa o algunas joyas, le puedo dar de comer a gente humilde. En cuanto a que fornicaba con los reyes, ustedes deben de saber, o si no es, lean algún libro, y en la época, por lo menos hasta antes de la Revolución Francesa, la religión cristiana impuso reyes en todas partes. En Europa no había reyes que se movieran si no era por el papado, por la iglesia. Entonces esa fornicación me parece correcta la definición. Bueno, pero a todo eso, ¿qué dice Jesús? Bueno, Jesús se lamenta que este pueblo le adore de labios y que le honran exactamente así, pero que están lejos del corazón de ellos, porque esta gente enseña doctrinas como si fueran doctrinas de Dios y son doctrinas de hombres. Eso dice en Marcos 7:7. Conclusión, por eso es necesario estudiarlo por separado, porque quien quiera estudiar, quien quiera convertirse a una religión como la cristiana, tiene que entender que se estudia por separado, porque cada cosa se mantiene de diferente forma. Actualmente, cuando existe un daño a un niño o niña por un oficial religioso, no se dice que no sepa Jesús o pecamos contra Jesús. Sale una palabra que no existe en la Biblia. En la Biblia no existe esa palabra, pero sale oficialmente. Se dice, para que la Santa Madre Iglesia no se perjudique, llegamos a negociar a la familia, si es que llegamos al tribunal, si alguien se atreva a demandar a algún oficial de la iglesia, tenemos que decirle, vamos a compensarle con dinero, vamos a decirle que se calle, que no haga escándalo, porque es contra la Santa Madre Iglesia. Ojo, no estamos hablando de que estamos defendiendo a Jesús, de que hemos ofendido a Jesús con nuestra actitud. No, estamos hablando de que tenemos que cuidar la imagen de la Santa Madre Iglesia. Entonces, actualmente es más importante la iglesia que Jesús. Aparte de que se enseñan doctrinas de hombres, nos interesa más cuidar la imagen de la Santa Madre Iglesia. Continuaremos con el tercer episodio de este tema. Gracias.